Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver la predicación del día de hoy, la bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5, versículo 7. Si me acompañas a Mateo 5, versículo 7, por favor, que es la bienaventuranza que nos toca estudiar el día de hoy. Dice así, Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas, hermanos, tienen una misma línea. No podemos aplicar una sin aplicar las demás. Son como si fueran una escalera, hermanos, una después de la otra. Así funcionan las bienaventuranzas. Recuerden, hermanos, que las bienaventuranzas son actitudes de un verdadero creyente. De cómo una persona que pasa de tinieblas a la luz, de estar muerto espiritualmente a tener vida espiritualmente. Como vemos, hermanos, el cristiano en primer lugar, en el versículo 3 ahí de Mateo 5, en el versículo 3, tiene que entrar en una pobreza espiritual, reconociendo que no tiene nada para ofrecerle a Dios más que su pecado. Por lo tanto, se vuelve un mendigo espiritual. Y esto nos va a llevar al versículo 4, a llorar, a tener una agonía, una tristeza profunda que te llevará a dejar tu pecado y volverte al Señor. Es una tristeza que te llevará al arrepentimiento. Por esa condición espiritual, hermanos, llegamos al versículo 5, a ser manso, a ser sumiso delante de Dios. Y vas a tener paciencia con otros. Tendrás paciencia con los pecados de otras personas. Todo esto, hermanos, vemos en el versículo 6, te va a dar un deseo de justicia, de buscar lo bueno, lo amable, lo generoso. Ese deseo debe de ser un deseo intenso, hermanos, como alguien que tiene tanta hambre, que tiene tanta sed, que no puede pensar en otra cosa más que en eso. Esa es el hambre y la sed que describe a esta persona que anhela estar en la posición correcta delante de Dios. Buscar la justicia posicional y la justicia práctica. Y ahora, hermanos, esto nos va a llevar al versículo 7, a ser misericordioso. Recuerda que estas actitudes que vemos en las bienaventuranzas son obra del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. No son actitudes normales de un ser humano. No, es imposible que un hombre las produzca por sí mismo. Es imposible. Esto lo tiene que producir el Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Ok, hermanos? Entonces dice versículo 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí, hermanos, si leemos a simple vista, se puede quizá malinterpretar el texto. ¿Por qué? Porque podemos decir que las personas que alcancen misericordia, entonces tienen que ser misericordiosos. Si lo leemos a simple vista puede sonar así. Eso puede sonar como a salvación por obras, pero no es así, hermano. Para evitar estos errores, como todo el texto bíblico, como toda escritura, tenemos que interpretarlos a base de su contexto, a base del libro, a base de la época, a base de quién lo escribió y para quién lo escribió. Ok, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer siempre, ver el texto en base a su contexto. Entonces, la misericordia que está hablando aquí el Señor es el resultado de las actitudes que encontramos en los versículos anteriores. En otras palabras, la misericordia que está hablando nuestro Señor aquí es la expresión de gracia soberana por parte de Dios.
Vean, hermanos, Dios es el que produce, versículo 3, la pobreza espiritual. Versículo 4, la tristeza por el pecado para arrepentimiento. Versículo 5, la mansedumbre que nos hace someternos a Él. Versículo 6, Él nos da el anhelo de la justicia posicional y la justicia práctica. Y ahora en el versículo 7, Dios nos lleva a ser misericordiosos. ¿Ok? Para entender un poco más esto, hermanos, vamos a analizar este pasaje. ¿Ok? Empieza Mateo 5, versículo 7b, que empieza con la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Esto se refiere a una satisfacción, a un gozo muy grande, que está por encima de toda emoción. Este gozo tan grande se obtiene entrando al reino de los cielos. Empezando por el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así se empieza entrando al reino de los cielos, siendo pobre espiritual, y así las demás bienaventuranzas, hermanos. Entonces, aquí hay un gozo muy grande, una satisfacción muy grande por encima de nuestras emociones. Continúa diciendo el texto en Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿a qué se refiere con misericordiosos? ¿Qué está hablando cuando dice misericordiosos? Bueno, se refiere a ser bondadoso. Se refiere a una persona que es buena con las personas que están en miseria y aflicción. En otras palabras, es tener compasión hacia alguien que está en miseria, en dolor, y hacer lo que podamos para librarlos de eso. Eso es ser misericordioso, hermanos. Pero nota que esto no se queda en los sentimientos. No es que ves a alguien sufriendo y dices, pobre de él. Quizá ahí hay una compasión muy pequeña, sí, pero no debe de ser así. No se queda ahí. La misericordia es la compasión genuina en acción. La misericordia es la compasión genuina en acción. Si ves a alguien en una situación de miseria, de dolor, de sufrimiento, de necesidad, piensas cómo te sentirías si estuvieras en su posición y contribuyes de acuerdo a tu capacidad para ayudar a la persona que salga de esa situación, claro. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea, ayudar a los demás conforme a nuestra capacidad. Esa es la idea de ser misericordiosos. La persona misericordiosa busca satisfacer las necesidades de la gente. Si ves a alguien afligido, lo consuelas. Si ves a alguien hambriento, le das de comer. Si alguien está solo, buscas acompañarlo. Si alguien te hizo algo, lo perdonas, y etcétera, hermanos. Si se dan cuenta, esto, hermanos, es 100% práctico. Es 100% práctico lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando con esta bienaventuranza. Satisfaces la necesidad de la persona que está sufriendo. Obviamente, hermanos, todo esto es de acuerdo a tu capacidad. Para entender, hermanos, la misericordia, podemos ver su lado opuesto, que es la crueldad. El lado opuesto de la misericordia es la crueldad. Alguien que es cruel no es misericordioso. Una persona cruel es alguien que se preocupa, que no se preocupa por las necesidades de otros. Ese es el cruel, el que no se preocupa por las necesidades de otros. No busca satisfacer sus necesidades conforme a su capacidad. Eso, hermanos, es ser cruel. La crueldad es una tendencia pecaminosa que todos nosotros tenemos. Todo ser humano tiene una tendencia a ser cruel. Esa es una realidad, hermanos.
Pero nosotros debemos de evitarlo, nosotros debemos de apartarnos de eso y ser misericordiosos. Acompáñame a Proverbios 11, versículo 17. Proverbios 11, versículo 17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Nota que una persona cruel no conoce la satisfacción, no conoce el gozo genuino, se atormenta a sí mismo, sufre. Esto es lo opuesto a la misericordia, hermanos. ¿Ok? Entonces, así podemos entender también la misericordia. Una persona cruel no va a ayudar a las necesidades de otro. Una persona misericordiosa sí va a ayudar a las necesidades de otro. Hermanos, toda la Escritura nos habla de ejemplos prácticos de la misericordia. Toda la Escritura. Y vamos a ver algunos ejemplos que podemos ver alrededor de toda la Escritura, empezando con el libro de Miqueas. Miqueas, si me acompañas a Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 6, dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? En otras palabras, hermanos, estaba diciendo, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo lo voy a adorar? Versículo 7, vean. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es la pregunta, hermano. ¿Le gusta a Dios tantos sacrificios que entre más hago sacrificios, más se agrada de mí? Entre más rituales, ¿Dios estará contento? Esa es la pregunta que están haciendo aquí, hermanos. Continúa ahí en el versículo 7 con otra pregunta. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La respuesta a esta pregunta está en el versículo 8, hermanos. Vean el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y dice, y amar misericordia y humillarte a tu Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? A amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A la luz, hermanos, del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales era el fruto de una vida obediente. Ese era el sacrificio de los animales, el fruto de una vida obediente. Era la expresión de una vida interna conformada a la palabra de Dios. Pero la idea que tenía Miqueas, hermanos, es que tu vida interna y tu vida externa se va a reflejar con la palabra y con los actos obedientes. Esa es la idea que tenía Miqueas. Nota cómo la misericordia es una actitud que refleja una acción. Es una actitud que refleja una acción. Acompáñame rápidamente ahora al Nuevo Testamento en Mateo 9. Mateo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hasta ahí, hermanos. Aquí estamos hablando de Mateo, el escritor de este mismo evangelio. Él era un recaudador de impuestos, hermanos. En ese entonces, delante de la sociedad judía, estos recaudadores de impuestos eran lo más bajo de la sociedad. De hecho, hermanos, se consideraban al mismo nivel de las prostitutas, hablando de términos morales. Eran los más corruptos. ¿Ok, hermanos? Vean lo que dice versículo 10. Y aconteció
que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estos hombres quizás eran los amigos cercanos de Mateo. Era la gente con la que se rodeaba Mateo, hombres pecadores, publicanos. Versículo 11. Pongan atención, hermanos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Se dan cuenta, hermanos? La gente no podría creer esto. Ellos no podían creer por su estándar alto y falso de la ley que nuestro Señor se sentara con publicanos y pecadores. Ellos veían que Jesús tenía una reputación muy buena como un maestro religioso. Y por supuesto, él no podía convivir con esas personas, porque eran escoria de la sociedad, según los fariseos. Pero vean, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? La verdadera espiritualidad consiste en darle su lugar a los deberes morales, como la misericordia por encima de los ceremoniales. Esa es la verdadera espiritualidad, hermano. Recuerda que los fariseos eran los expertos, entre comillas, de la religión judía de aquel entonces. Pero nota que qué tan lejos estaban ellos, qué tan apartados estaban de los principios de Dios, de los principios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Ellos estaban muy alejados, pero muy alejados. Dice que Dios quería misericordia. Dios quería misericordia, así como lo vimos en Miqueas. Estos hombres eran elitistas. Estos hombres menospreciaban a los pecadores en lugar de satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus capacidades. Así eran los fariseos. Acompáñame, hermanos, a Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías 1, versículo 11. Dice así Isaías 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios, hermanos, está diciendo: estoy cansado de los sacrificios. ¿Pero por qué? ¿Por qué, si Dios ordenó que se hicieran sacrificios bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias? Ahora, ¿por qué está cansado de eso? Ahí mismo, en el versículo 14, Isaías 1, versículo 14, más abajo, vean lo que dice, hermano. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás así por los sacrificios? Simplemente porque está cansado, está harto. No quiere más rituales externos. No los quiere, hermanos. Versículo 15 continúa. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Vean, hermanos, llenas están de sangres vuestras manos. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios está harto de los sacrificios externos.
porque dice, están llenas nuestras manos de sangre. Estos hombres, hermanos, estaban cumpliendo solamente lo ritual, lo externo delante de Dios, pero interiormente se aferraban a su pecado. Hermano, ese es el problema de los fariseos y también el problema para el creyente. Hermanos, no hay que engañarnos diciendo que nuestro servicio externo, o sea, nuestra alabanza, nuestra predicación, nuestra exposición de la palabra, el poner sillas, el lavar los baños, el enseñar a niños, el enseñar a hombres o a mujeres, o lo que tú hagas en la iglesia, no creas que es grato a Dios mientras estás disfrutando tu pecado. No lo creas. No hay que creer que nuestro servicio externo va a contrarrestar nuestro pecado interno. Dios abomina eso. Dios lo abomina. Vean, acompáñame a Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Hasta ahí, hermanos, nota que diezmar era una parte de la ley. Pero ¿cuál es la otra parte? Continúa diciendo el versículo 23. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los fariseos no eran misericordiosos. Pensaban que solo con cumplir el ritual externo iban a estar bien. Y se olvidaron ellos de lo más importante, de aquello que los iba a llevar a morir a sí mismos. Realmente, hermanos, es muy fácil hacer el ritual externo. Es muy fácil. Pero es más difícil servir a otros. Eso sí es difícil. Sobre todo cuando esa persona no puede corresponder tu ayuda. Ahí se vuelve aún más difícil. Hay algo que quiero dejar en claro, hermanos. Y es que el ritual externo no está mal. No está mal expresar tu adoración a Dios de manera tangible. Tú puedes ofrendar, claro que sí, tú puedes cantar alabanzas, puedes servir en un ministerio, quizás como pastor, enseñando, o como maestro, sí lo puedes hacer, como mujer enseñando a otras mujeres, enseñando a los niños, evangelizando allá afuera, sirviendo dentro de tu iglesia o fuera de la iglesia local. Sí lo puedes hacer, hermano, claro que sí lo puedes hacer. No estoy diciendo que eso es malo, pero si eso no da el resultado de actitud que honre a Dios, entonces tu servicio no sirve. No sirve. Dios lo abomina, le cansa, como lo dice Isaías. Lo externo debe de ser el reflejo de lo interno, hermanos. Así funciona. Lo externo debe de ser el reflejo de lo interno, de lo que está en nuestro corazón, hermanos. La verdadera batalla es en lo interno. Contra ello tenemos que luchar, hermanos. Nuestro interior se debe de conformar a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que lo de afuera sea el resultado, hermanos, de lo que tenemos adentro. Si tú haces todo lo contrario, si tú te preocupas primeramente por lo externo para ver si funciona aquí adentro, entonces vas a caer en una religiosidad como los fariseos. En lo interno estás pecando y en lo de afuera estás aparentando ser una persona espiritual.
vas a ser así. Ahí mismo, hermanos, en Mateo 23, pero ahora el versículo 27, más abajo, versículo 27, vean lo que dice. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, no son mejores que una tumba, no lo son. Lo que importa realmente es lo de adentro, hermanos. Si tú eres hermoso por fuera y horrible por dentro, entonces no eres un verdadero creyente. No lo eres. Obviamente, hermanos, nosotros no somos perfectos. El cristiano, el creyente verdadero no es perfecto. Y vamos a vivir luchando toda nuestra vida. Así como Pablo lo decía en Romanos 7. Él quería hacer el bien y nuestra tendencia pecaminosa estaba ahí. Así es, hermanos. Pero la gracia de Dios nos hace continuar en la dirección de obediencia. No perfecta, pero proseguimos, hermanos. Entonces, la misericordia caracteriza al creyente. La misericordia caracteriza al creyente. Otro ejemplo, hermanos, de misericordia lo encontramos ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Vean lo que dice Mateo 25, versículo 41 al 45, lo vamos a leer. Dice así, versículo 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, vean, hermanos, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Quiero que notes algo, hermanos, que lo que caracteriza a un incrédulo es la crueldad. Es el ver una necesidad y no hacer nada, no hacer algo que está en su alcance. Eso caracteriza a un hombre cruel y a un hombre incrédulo. Entonces, la misericordia es buscar atender la necesidad de alguien en una situación de aflicción o necesidad conforme a su capacidad. ¿Ok, hermanos? Eso es misericordia. Atender las necesidades de otros conforme a tu capacidad. Acompáñame a otro pasaje rápidamente, Deuteronomios 15, versículos 7 a 9. Deuteronomios 15, versículos 7 a 9. Dice así, hermanos, Deuteronomios 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, vean, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. Estamos hablando de pobreza, hermanos. Sino, versículo 8, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesita. Versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová
y se te contará por pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? La idea original obviamente es para Israel. Aquí, hermanos, hay indicaciones culturales que se aplican solamente en el tiempo de Israel. Hoy en día, hermanos, algunas aplicaciones de esto no los podemos aplicar, como por ejemplo ahí en el versículo 9 dice el día de la remisión. Eso ya no se aplica hoy en día para nosotros, hermanos. Sin embargo, la actitud de Dios es la misma que en el Nuevo Testamento. La idea es que tienes que pensar en las necesidades de las personas que no tienen. En este caso, hermanos, estamos hablando de dinero, de las personas que no tienen dinero, de los hermanos que no tienen dinero. Hay que ayudarlos. Un ejemplo de esto, hermanos, es Job. Si me acompaña rápidamente a Job 31, versículo 16 al 21. Job capítulo 31, versículo 16 al 21 dice: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi boca solo y no comí con el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Versículo 19, si he visto que pereciere alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta. Vean aquí, hermanos, aquí lo que está diciendo Job es que Job está extendiendo una oración a Dios, pero se está examinando a sí mismo. Job está diciendo: yo ayudé al que estaba necesitado, yo le di abrigo al que estaba necesitado. Job practicaba esto en su vida, hermano. Era un hombre que se preocupaba por las necesidades de los demás. Recuerda, hermano, que no es solo decir: ay, me siento mal, pobrecito, no tiene nada que comer, cuando le puedes ayudar de tu bolsillo. La misericordia se refleja cuando le puedes ayudar de manera tangible a alguien. Por supuesto, de acuerdo a tu capacidad, pero así se refleja la misericordia, cuando tú le ayudas a alguien. Hay algo que tiene que quedar claro, hermanos, y es que no estoy diciendo que en cada alto o que en cada esquina tú le tienes que dar a alguien cuando lo veas en necesidad. No. ¿Por qué? Porque eso puede afectar quizá a tu economía y vas a descuidar otras áreas de necesidad, de responsabilidad que tienes, hermanos. ¿Ok? Pero hay una realidad. Esto, hermanos, se maneja entre tú y el Señor, de acuerdo a tu conciencia. Hay algunos hermanos que no le dan a la gente de afuera, pero prefieren dárselo a los hermanos de las iglesias que están en necesidad. Hay otros hermanos que sí les dan a los de afuera, pero aquí es como te lo demande tu conciencia. Tú sabes tu capacidad, tú sabes lo que tienes. Esto es entre Dios y tú. Nosotros no te vamos a obligar diciendo: tienes que dar a fuerza. No, no. Esto es entre el Señor y tú. Tú sabes cómo llevar la misericordia. Tú sabes cómo te estás comportando delante del Señor. El punto principal de esto, hermanos, es que si alguien tiene necesidad, ya sea de economía, ya sea de comida, ya sea de llevarlo a un lugar o de alguna necesidad o de que está triste, no sé, cualquier cosa, hermanos, si está en tu posibilidad, hazlo. Hazlo. Eso es ser misericordioso. Actuar conforme a nuestra capacidad. Rápidamente, Romanos 12:15, yo se los leo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ese es otro ejemplo práctico de la misericordia, hermanos. Aquí estamos hablando de compartir la aflicción, de consolar al que está triste, al que está afligido.
Eso también es tener misericordia. Si tú ves a una persona que está triste por X situación, se le murió un familiar, perdió un trabajo, perdió X cosa, no sé, está triste, en aflicción, practica la misericordia consolándolo, hermano. Eso es practicar la misericordia. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 6, hermanos. Rápidamente a Lucas 6, versículo 27, vean lo que dice. Lucas 6, versículo 27 dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ese es otro ejemplo de misericordia. Vean, ahí mismo, versículo 35, Lucas 6, versículo 35, más abajo dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36, vean, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De acuerdo a estos pasajes, hermanos, la misericordia se refleja en el perdón a los enemigos. ¿Y qué tanto tiene que ser tu misericordia? Como la del Padre. Ese es el estándar. Así debe de ser tu misericordia, como la del Padre. ¿Y cómo es la misericordia del Padre? Vean ahí mismo en el versículo 35 al final lo que dice: que Él es benigno con los ingratos y malos. Él no solo es bueno con el creyente, sino también con el incrédulo, hermanos. Él hace salir el sol para buenos y malos. Dios permite que el incrédulo disfrute de muchas bendiciones a pesar de que es su enemigo. Aún nosotros, hermanos, si piensas en tu vida antes de Cristo, tú disfrutabas de muchas cosas. Tú salías con tu familia, te ibas de viaje, tenías comidas lujosas, quizá comidas algo, tenías muchas cosas, hermanos, tenías bendiciones de parte de Dios. Todo eso gracias a su bondad hacia sus enemigos. Entonces, un hijo de Dios sabe que es imperfecto y que convive con personas imperfectas. Y cuando actúa mal hacia otras personas, tenemos que recordar que nosotros también actuamos mal delante de Dios. Y así como Dios es misericordioso con nosotros, así también debemos de ser misericordiosos con los demás, hermanos. Debemos de perdonar los pecados de los demás. Esto no quiere decir que vamos a tolerar todos los pecados. No, hermanos, no es así. No es así, hermanos. No hay pecados, hay pecados que afectan más a nuestras vidas. Hay pecados que afectan a nuestras iglesias. Y esos pecados deben de ser reprendidos conforme a Mateo 18. No hay que tolerar todos los pecados, hermanos. Eso no estamos diciendo. Pero también, hermanos, vean lo que dice Mateo 18. Acompáñame a Mateo 18. Vemos en una parábola donde nuestro Señor nos enseña que debemos perdonar a los que nos ofenden. Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto, hermanos, 10,000 talentos es algo imposible de pagar. En esta época era muchísimo dinero, muchísimo. Una deuda imposible de pagar. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Vean, hermanos, versículo 27. El Señor,
Y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nota, hermano, que el Señor fue muy generoso. El Señor pudo decir, a ver, tráemelo para acá, vamos a hacer un plan de pagos, vamos a ver de qué manera me pagas y poco a poco, no te preocupes. No, hermanos, Él fue más allá, Él tuvo misericordia, le perdonó toda la deuda, una deuda imposible de pagar, era muchísimo dinero, pero el Señor se la perdonó. Pero vean, hermanos, versículo 28 lo que dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nota, hermano, que le pidió lo mismo que él a su señor. Este hombre quería pagar su deuda. La deuda era menor, eran 100 denarios nada más, era menor. Y le pidió, espérame, yo sí te quiero pagar, pero ten paciencia conmigo. Vean, versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. ¿Se dan cuenta? Eres un creyente y te rehusas a perdonar, entonces te expones a la disciplina de Dios. Esa es la idea, hermanos, esa es la idea. Claro que no es fácil perdonar por nuestra naturaleza pecadora, pero tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y Él, el Padre, nuestro Padre, nos da la capacidad de hacerlo. No hay ningún pretexto. ¿Podemos perdonar a los que nos ofenden? Claro que sí lo podemos hacer. No por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Padre. Aquí no es si tienes ganas o no tienes ganas de perdonarlo. No. Tú escoges perdonarlo. Esa es la idea, hermanos. Recuerda que Dios te perdonó a ti sin basarse en sus sentimientos. Él te perdonó porque así lo decidió. Decidió extenderte el perdón, hermano. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa es la honra del hombre, pasar por alto la ofensa. La mentalidad del mundo piensa que una persona debe de proteger su dignidad, ¿no? Dicen, yo debo de proteger mi dignidad, ¿por qué lo voy a perdonar? Si me ofendió, si me está pisoteando, yo no debo de permitir eso. No, hermanos, no es así. Una persona honorable delante de los ojos de Dios es aquel que deja pasar por alto las ofensas. Entonces, una persona misericordiosa es amable, bondadosa, se compadece de las necesidades de los demás y busca suplirlas conforme a sus capacidades. La persona misericordiosa no busca aprovecharse de los demás. Otro ejemplo rápido, hermanos, de misericordia lo vemos en Proverbios 12, versículo 10. Yo se los leo. Proverbios 12, 10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando, hermanos, de la aplicación de la misericordia hacia la creación. El justo cuida de la vida de su bestia. ¿Se dan cuenta que vemos que no es cruel el misericordioso? El misericordioso no es cruel, el misericordioso ayuda, es justo. Eso es ser misericordioso, hermano. Ser justo no solo con las personas, sino también con la demás creación.
hablando de los animales, hermanos. Otro ejemplo práctico de misericordia es hacia los incrédulos, hacia el que no conoce de Cristo. Tú sabes que esa persona es esclavo de su pecado, que está condenado y que de igual manera necesita ser librado. Entonces, ¿cómo vas a expresar tu misericordia? Simple, hermanos, predicando el evangelio de Cristo y orando por Él. Así vas a predicar y a exponer la misericordia delante de Él. Pero esto trae una implicación muy grande, hermanos, con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Si no buscas la santidad en cualquier área de tu vida, entonces el incrédulo te va a ver y se va a alejar de Cristo, en lugar de llevarlo a Cristo. Se ha escuchado, hermanos, cómo la gente dice, mira, según este es cristiano. Y ve cómo le habla a la gente, ve cómo trata a sus padres, ve cómo es con sus empleados, ve cómo se comporta en la escuela, ve cómo se comporta en el trabajo y dice que es cristiano. Eso, hermanos, es ser cruel, porque tú no estás respaldando tu profesión como cristiano. Y el último ejemplo, hermanos, que vamos a ver de misericordia es reflejada con los creyentes que se encuentran en el pecado, reflejada con aquellos creyentes que pecan. Acompáñame a Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Desgraciadamente, hay iglesias que se dan cuenta del pecado del hermano y que ese hermano necesita ser confrontado, necesita ser restaurado, pero se hacen de la vista gorda. Aquí no pasó nada. Todos pecamos. Dios es misericordioso, yo también lo voy a hacer. No, hermano, no. La misericordia no se aplica así. La misericordia se aplica no ignorando su pecado, confrontándolo, porque Él tiene la necesidad de hacer el bien delante de Dios. Entonces, el hombre misericordioso, el hombre que practica la misericordia, anhela hacer todo lo que está de su parte para que la persona deje su pecado. Y así restaure su comunión con Dios, disfrute de la bendición de Dios y de su vida. Esto, hermanos, es misericordia práctica. No hay que ser cruel con los hermanos que están en pecado. Mostrémosles misericordia confrontándolos para que sean restaurados en Cristo. Otra vez, hermanos, la misericordia es hacer lo que está en nuestras manos para el bien del otro, de acuerdo a nuestra capacidad. Regresando a Mateo, hermanos, para acabar, regresando a Mateo 5, versículo 7, acompáñame ahí, Mateo 5, versículo 7, el verso que estamos estudiando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El ellos aquí, como en las demás bienaventuranzas, en el griego es una palabra enfática que se podría traducir como ellos y solo ellos. O sea, no hay otra manera de entrar en el reino, solo el que practica estas bienaventuranzas, solo el verdadero creyente, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y así todas las bienaventuranzas. ¿Ok? Solo ellos podrán entrar al reino. No hay otra manera, hermanos. Entonces dice el texto que ellos y solo ellos, los que practican las bienaventuranzas, alcanzarán misericordia. Se refiere a la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir que los misericordiosos alcanzarán misericordia? O sea, si yo soy misericordioso, alcanzo misericordia. Si no lo soy, entonces no la alcanzo. ¿Acaso estamos hablando de salvación por obras?
No, hermanos. No es que si tú eres misericordioso, entonces Dios va a ser misericordioso contigo. No, a esto no se refiere. Se refiere a que la misericordia es un indicador de la salvación genuina. A eso se refiere. O sea, si una persona no muestra misericordia en su vida, aun cuando tiene la capacidad de ayudar a alguien y no lo hace, entonces no ha alcanzado la misericordia. Entonces no eres salvo. A eso se refiere. Recuerda que la persona descrita desde el versículo 3 al versículo 6, su vida ha sido transformada por Dios. Progresivamente va alcanzando estos puntos hasta tener hambre y sed de justicia y practicar la misericordia. Estas son actitudes, hermanos, que se manifiestan en la vida del creyente como un fruto. Cuando dice el Señor que ellos alcanzarán misericordia, se refiere a la salvación por obras. No, no se refiere a eso, sino que se refiere, y la idea es que tu misericordia da evidencia de que Dios te ha salvado. A eso se refiere. Esa es la idea, de que tu misericordia va a reflejar que verdaderamente Dios te ha salvado. Y al revés, si no eres misericordioso, entonces no alcanzarás misericordia y reflejarás que no eres salvo. Esa es la idea de esta bienaventuranza, hermano. Esa es la idea. A esto se refiere la bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Para acabar, hermanos, hay que cultivarla en nuestra vida. Hay que ver cómo el Señor es misericordioso contigo y así aplicarlo a los demás. Ponte a leer, hermanos, todos los evangelios y ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ayudaba al necesitado. Practícala en tu vida, hermanos. Practica la misericordia. Si está en tus manos ayudar a una persona en necesidad, ayúdala, hermano. Sé misericordioso. Porque eso es el reflejo de tu salvación, ese es el reflejo de que tú eres salvo, el reflejo de que eres un verdadero creyente, hermano. Hazlo, hermano. Hay que ayudar a los demás, hay que ayudar al necesitado. Esta misericordia, hermanos, te va a llevar a tener un limpio corazón. Y esto lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo quiere. Dios te bendiga.